Hola, bienvenidos. Agradezco la oportunidad que me ha dado Corpus Lex, Corporación Ecuatoriana de Estudios y Capacitaciones Jurídicas, de estar aquí con ustedes en esta breve cápsula. El tema que conversaremos hoy es la defensa técnica, un tema que particularmente, debo decir, me causa mucho interés por mi actividad. Sin embargo, es menester recordar también que todo profesional debe retrotraer un poco aquellos conceptos que le permitan recordar cuál es la función, o más bien, qué es lo que se espera de él antes, durante y después de un proceso judicial. Pero también debemos recordar que todo aquello que hagamos de manera individual como abogados, sin duda alguna repercutirá dentro de la imagen que tiene el profesional del derecho. De tal manera que avanzaremos inicialmente con un breve contexto histórico. Todos sabemos de lo que respecta al concepto de defensa, que ya en Grecia había la posibilidad de defenderse a través de un tercero, incluso en la Roma postimperial también había la posibilidad de defenderse a través de otro que era denominado advocatus, incluso de donde viene el término abogado. Sin embargo, no importa el contexto histórico y rápidamente vamos a la situación actual y veremos que incluso la defensa está garantizada constitucionalmente. El artículo 76 de la Constitución nos dice que toda persona tiene derecho a ser defendido en cualquier etapa del procedimiento, a elegir libremente a su defensor, a contar con los medios y tiempos suficientes para ejercer su defensa, entre otros elementos que podríamos decir aseguran un contexto en el que cada una de las partes conocen las reglas que les permitirá defender los intereses de cada una de ellas. Sin embargo, cuando hablamos de defensa técnica, no estamos hablando tanto de ese contexto, sino más bien del quehacer del abogado, que a través de su capacidad, su preparación y la aplicación de principios deontológicos le permitirán ya en ese escenario poner en práctica una defensa de calidad. Entonces, ¿cuándo es posible que un defensor público, que un defensor particular o que un defensor que elabore un consultorio jurídico pueda ofrecer un servicio eficaz, de calidad o de otra palabra, en defensa técnica? Pues bien, la Constitución y el marco legal en varios pasajes nos habla de defensa técnica, pero no nos da una definición. Hay instructivos que tienen instituciones públicas y aquí hemos recogido los principales elementos que creemos que pueden servirles a ustedes. El primero de ellos, evidentemente, la preparación. Esta preparación tiene que ser traslucida a través de la adquisición de conocimientos, primero teórico, que implica la comprensión del derecho, y también de las normas procesales dentro del tipo de caso que se vaya a tratar. Como citando a Carlos Ignacio Ruiz, la tarea del estudio empieza en la facultad, pero evidentemente se mantiene durante toda la vida. Otra parte es la práctica. La litigación oral sin duda que juega un rol fundamental dentro de la preparación de un abogado, y es así que, si bien es cierto, tiene principios sustentados en la teoría, deben ser puestos en práctica por un defensor a través de la asistencia a audiencias, a través de ver audiencias de terceros, lo que le permitirá superar el miedo, saber qué es lo que se tiene, lo que no se tiene que hacer dentro de una audiencia, lo que gusta, lo que no, cómo abarcar un testigo, entre otros aspectos. Y finalmente, creo importante también la formación cultural. Saber de una persona acerca de las principales obras literarias sin duda le permitirá a un defensor tener frente a otro una cierta ventaja. Otro segundo aspecto es el caso, el estudio del caso. El cliente busca una solución, y una solución concreta y entendible, si es posible. El abogado, cuando brinda un análisis, una solución, debe hacerlo luego de un análisis exhaustivo del caso y habiendo escuchado el relato de la persona que ha buscado su asesoría o su ayuda. Esta exposición de una posible solución debe hacérsela de manera concreta, con términos claros, no necesariamente técnicos, entendibles para el cliente y principalmente de una manera sincera y sin buscar falsas expectativas o falsos resultados. El derecho de elección del defensor. Toda la persona tiene la posibilidad de elegir un defensor, evidentemente, pero esto tiene dos efectos. Por una parte, la confidencialidad que hay entre el cliente y su abogado, que tiene que ser respetada siempre por este último, y segundo, la figura del secreto profesional, que le permitirá al abogado tener mayor libertad al momento de ejercer su profesión. 5. La lealtad, un aspecto no menos importante. Cuando el abogado recibe el caso y lo acepta, lo hace luego de un análisis exhaustivo de reflexión. Una vez que decide aceptar el caso, que entiende que tiene la capacidad suficiente y le interesa para enfrentarlo, deberá tener claro que no podrá abandonar a su cliente. Ha sido contratado para defender sus intereses y, en consecuencia, no hay justificación, incluso de orden moral o deontológica, que pudiera justificar la traición a aquel, salvo evidentemente que existan cuestiones
digamos, de mayor controversia entre el cliente y el abogado que así lo ameriten, pero no deberá hacérselo en un momento trascendental del juicio, ni tampoco sobre pretexto de que podría, digamos, de alguna manera afectar relaciones con terceros. Otro aspecto es la estrategia. Mucho se puede decir que un abogado es un muy buen litigante cuando sabe manejar las técnicas de litigación oral, pero esto no necesariamente es así. Una estrategia debe ser planteada de manera correcta, es decir, un abogado debe saber plantearse objetivos, saber cuál es su parte buena y la parte mala de su defensa, debe conocer además cuáles son las posibles salidas que tiene su caso y cuáles son las posibles fortalezas de la contraparte, de tal manera que sabrá cómo presentar su prueba, de qué manera argumentar, qué es lo que tiene que decir. En definitiva, un buen manejo de técnicas de litigación no llevan a ningún lado si no hay una estrategia de por medio. De caso contrario, se estará dejando el resultado del proceso sencillamente a la lotería o quizás al azar. Otro de los aspectos que debe tener un abogado es la relación con las partes. Siempre debe manejarse de una manera adecuada, es decir, a través de un respeto con la contraparte y también con un respeto con mi cliente, pues yo mal podría mantener conversaciones con la otra sin su previa autorización. Frente al juez o al tribunal, creo que tres cosas principales: la buena fe, la lealtad y el respeto. Lealtad principalmente para con el juicio en cuanto a presentar un caso que sea sostenible, que sea defendible, sin manipulación de evidencias, sin manipulación de pruebas, ni llevando al juzgador a que eventualmente caiga en un error. Ahora, ¿es siempre posible tener una defensa técnica? Pues bien, las circunstancias a veces no permitan que todos estos elementos que hemos venido analizando se puedan ir cumpliendo. Particularmente creería en casos como videoconferencia, tipos penales que permiten la comparecencia de un defensor sin conversación previa con su abogado, podría ser discutible esta situación. Sin embargo, lo ideal es que nosotros logremos alcanzar este objetivo permanente. Agradezco mucho que hayan escuchado este video y espero contar con ustedes en una nueva oportunidad, y por supuesto agradezco la invitación que me ha hecho la Corporación Ecuatoriana de Estudios y Capacitaciones Jurídicas Corpulex. Muchas gracias.